Dios. Ya estás en envío. Amén, gloria a Dios. Saludos mis hermanos, que el Señor les bendiga. Bueno, estamos ya listos aquí en vivo. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cómo están allá? Día lluvioso. Así como que día para estar en casita escuchando la palabra de Dios. Así como cuando llueve y quieren uno estar sentado así en su salita o cenando. Bueno, gracias a Dios porque estamos así ahorita. El Señor les guarde y les bendiga en esta noche. Y es un gusto saludarles y recibirles a través de esta transmisión. Les damos la bienvenida y les damos muchas gracias a Dios porque nos permite poder estar aquí, hermanos, y a través de esta señal, pues que haga llegar el Señor su palabra, su mensaje hasta todos los lugares en donde nos ven, en todos los lugares donde Dios nos permite entrar en sus hogares, a través de las redes sociales. Le alabamos al Señor por esa bendición. Y bueno, el temazo que tenemos hoy, amados hermanos, vamos a culminar con Malaquías, vamos a terminar con este profeta y también vamos a estar hablando de temas importantes, como uno de ellos, muy controversial en estos últimos tiempos, que es el diezmo. Vamos a estar hablando de diezmo, ofrendas, y vamos a estar hablando de algunas cosas más, porque vamos a ir al libro del profeta Malaquías, capítulo 3, así que vaya usted trasladándose por su Biblia, su cuaderno, su lápiz, pluma, o si lo está grabando, bueno, también se vale, vea ahorita que se puede. Y vamos a ponernos en manos del Padre para iniciar. Ya de una vez vámonos directamente a la palabra de Dios. Y les saludo a todos los que están ahí conectados, alineados con este tiempo de lectura de la palabra y también con este tiempo de profecía. Acuérdense que estamos viendo los jueves a los profetas, y este profeta de Malaquías, que es mi mensajero, hermanos, nos vamos a culminar con este capítulo número 3 y 4. Amén. Pues vamos a poner en manos del Señor. Les mandamos un abrazo de parte de la familia del Centro Cristiano del Mesías, y esperando que todos estén bien, a pesar de que es un día lluvioso, y esperemos que todo salga bien. Vamos a ponernos por eso en las manos del Padre, para que el Señor nos bendiga grandemente en esta noche. Amén. Bueno, bendito Padre, te bendecimos, te exaltamos y te damos gracias por dejarnos en esta noche ministrar, Señor, tu nombre, tu palabra a todos aquellos mis amados hermanos que ya están listos y conectados del otro lado, Señor, de la transmisión, en sus celulares, sus tabletas, sus computadoras, en donde estén, Señor. Ellos, yo sé que esta palabra llega hasta sus corazones, tú la ministras, tú, Señor, te rogamos que seas el mediador, Señor, entre los pensamientos, y que todos, Señor, lo podamos descansar en base bíblica en tu palabra, Señor, haciendo una completa exegesis, y para poner siempre, Señor, bajo tu palabra todo lo que nosotros creemos y pensamos, porque tú tienes la última palabra. Te bendecimos y rogamos que esta palabra, Señor, que tú nos vas a ministrar, sea edificación para cada uno de nosotros, Padre, que sea palabra que se asiente en tu verdad, y que nos permitas, oh Dios, crecer y llegar al varón perfecto que dice tu palabra, Padre. En el nombre de Jesús, rogamos por todos los que están allá, los que estamos aquí, Señor. Y, Señor, que nada impida que podamos llegar y culminar este tema con este profeta Malaquías. Rogamos en el nombre de Jesús, Padre, que nuestra transmisión la puedan todos ver bien, Señor, con claridad, escuchar bien, Señor, que no haya ninguna intervención. Nos ponemos en tus manos para iniciar este tiempo, y te damos la gloria, la honra y la alabanza, y bendecimos a todos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria sea el nombre del Señor. Bueno, nuevamente les saludo, hermanos, con todo mi corazón, a los que están ahí ya listos para que podamos empezar a compartir esta palabra. Vamos a ver que, mire, allá atrás en nuestra pantalla tenemos Malaquías, y dice viviendo por lo eterno, viviendo por lo eterno. Amén. Del otro lado dice el diezmo, porque vamos a estar tocando algunos temas, y pues no nos podemos salir del parámetro que tenemos acerca de las cosas que hablan los profetas. Y en esta ocasión, hace 8 días, hablamos una palabra que estuvo muy fuerte. Es una palabra que estuvo bendiciendo la vida de los matrimonios, pero yo sé que también fue una palabra muy fuerte para aquellos hermanos que han vivido algunos tropiezos en sus matrimonios,
Y esta palabra, hermanos, que dimos hace 8 días acerca de la lealtad, del que el Señor atestigua con la mujer de nuestra juventud, que el Señor está viendo. Hablamos de 3 pactos importantes, hermanos, y le damos gloria a Dios porque fue bendición para muchos, y sé que muchos de los que escucharon este mensaje, bueno, están arreglando su relación con Dios primeramente y después con su familia, con su esposa, amén. Entonces hoy seguimos y vamos a culminar capítulo 3 y capítulo 4 en este estudio, y vamos a estar ya de lleno para que no nos gane el tiempo, porque luego a veces me alargo mucho y hoy no quiero alargarme, quiero que hagamos todo en el tiempo y en el espacio que el Señor nos permite, amén. Entonces vamos a ir a Malaquías capítulo 3, hermanos, y vamos viendo cómo inicia esta palabra en Malaquías capítulo 3, en el versículos 1 al 5, y vamos a leer lo que dice el Señor. Y ya tiene su Biblia, ya tiene ahí, si me escucha bien, si todo está saliendo bien, si la transmisión se está viendo bien, pues ponga amén, alabe a Dios y dele la gloria al Señor porque nos permite estar aquí. Y nosotros, hermanos, de verdad estamos muy contentos de que podamos compartir esta palabra. Malaquías, vamos a Malaquías, capítulo número 3, versículos del 1 al 5. Dice la Escritura, la palabra de Dios a la gloria del Padre, el Hijo y el Espíritu. He aquí, permítame, hermano. He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseéis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos, y podrá soportar el tiempo de su venida. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? Dice, o quién podrá estar de pie cuando él se manifieste, porque él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Y se sentará para afinar, limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como oro y como plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia. Y será grata a Jehová la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días pasados y como en los años antiguos, y vendré a vosotros para juicio, y seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros, contra los que juran mentira y los que defraudan en su salario al jordanero, a la viuda, al huérfano y al que hace injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. Amén. Bueno, termina diciendo contra los que no tienen temor de mí, Jehová de los ejércitos, porque vimos hace 8 días también acerca de que para el hombre en estos últimos tiempos el temor de Jehová no es más que sino un mandamiento enseñado por hombres, y se había perdido el temor de lo que realmente el Señor quería dar como idea original, el temor que es reverencia para Él. Y dice una palabra que está en Proverbios 1:7, que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, y los insensatos desprecian la enseñanza. Entonces empezamos con esto porque esto, hermano, nos habla el tiempo que, si usted ve Génesis y ve la vida de Abraham, desde Génesis Dios le había hablado a Abraham acerca de lo que iba a pasar con su descendencia, y ya le había dado Dios el dato a Abraham de que por 400 años ellos iban a estar en cautiverio por el pueblo de Egipto. Eso ya lo sabía Abraham, pero el Señor le había prometido que los iba a sacar de ahí, y después de esa aflicción los iba a tomar como pueblo. Entonces nosotros vemos cómo Dios está anticipando aquí con el mensajero que es Malaquías, el enviado, y está hablando también acerca del tiempo, porque termina Malaquías y después hay una hoja en blanco en sus Biblias que figura también los 400 años de silencio que tuvo el Señor del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, y que después de Malaquías, después de este último libro, no se levantó después profeta. Ya el Señor guardó silencio, no hubo quien dijera la palabra de Dios, no hubo quien hablara de parte de Dios, no se levantó ningún profeta ni ningún hombre a declarar, sino que después vemos nosotros cómo la escritura vuelve a comenzar, y quiero que vaya conmigo a Hebreos capítulo 1, y ahí nos vamos a dar cuenta de qué forma Dios vuelve a hablar. Y dice Hebreos 1, Dios habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras, en otro tiempo, a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Amén. Entonces, Dios estaba declarando aquí en el libro de Hebreos que en otros tiempos, sea de Malaquías hacia atrás, todos los profetas mayores y menores, todo lo que es el Antiguo Testamento, el primer pacto, Dios había hablado y estableció su ley a través de preceptos, mandamientos, estatutos, decretos, todo eso, y a través de los profetas. Después Dios también había levantado, por ejemplo, a Moisés, ¿verdad?
vemos cómo levantó muchos ministerios en ese tiempo, pero Dios hablaba directamente. Y ahora vemos que para el Nuevo Testamento Dios nos habla en Hebreos y dice que antes hablaba así, pero hoy nos habla a través de ¿quién? De su Hijo Jesucristo, porque fueron hechos todas las cosas, el universo y todo. Entonces aquí empieza diciendo el capítulo 3, versículo 1 de Malaquías, que Él envía a su mensajero, el cual preparará el camino delante de Él. Entonces vemos nosotros cómo se había anticipado la palabra al profeta Malaquías de la aparición, primeramente, de lo que iba a ser Juan el Bautista, que era el mensajero, con el mismo espíritu de Elías, y el cual iba a preparar el camino de ¿quién? De Jesús, que es el Salvador. Por eso la Escritura dice aquí, el cual, y vendrá súbitamente su templo, el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis, vosotros he aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Dice la Escritura, el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis. ¿Quién es este ángel? Jesús. Jesús es llamado el ángel del pacto antes de la reencarnación en cuerpo. Antes de ser carne y sangre, está considerado en la Escritura, en el Antiguo Testamento, como el ángel del pacto. Amén. Entonces, ya que vamos entendiendo esto, vamos viendo cómo Malaquías se está refiriendo al que preparaba el camino, que iba a ser Juan el Bautista, y después que nosotros vemos en los 4 evangelios la aparición de Juan el Bautista, también vemos que él inicia y prepara el camino después para que aparezca Jesús. Y Jesús, ¿quién es? Ese es el sol de justicia que habla el capítulo 4, pero todavía no llegamos ahí. Entonces vemos nosotros en Isaías 42 hay una palabra que nos va a ayudar a comprender esto. Isaías 42, 1 a 9, acerca del ángel del pacto. 42, 1 a 9. Mire, dice el siervo de Jehová, y obviamente está hablando el Señor Dios, Jehová de los ejércitos, está hablando de Jesús. Y léalo en su casa usted. Yo nada más le voy a dar el dato. Dice el versículo 6, yo Jehová te he llamado en justicia y te sostendré, por la mano te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones. Aquí está hablando de Jesús, donde también lo vemos y lo constatamos en 1 Corintios 11, porque ahí dice que Jesús tomó la copa y le dijo a sus discípulos, este es el nuevo pacto en mi sangre. Entonces ahí vemos cómo el Señor está declarando que el ángel del pacto es nuestro Señor Jesucristo, y por eso dice a quien ustedes buscan en el templo, y después dice también el ángel del pacto a quien deseáis vosotros, porque el mismo Señor dijo antes, dice con sus discípulos, la última vez que toma con ellos, instituye la cena, dice, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua. O sea, había el deseo, y dice, y no la volveré a comer hasta que vuelva a venir, hasta que estemos con el Padre. Ajá. Entonces significa que ahora lo que deseamos y anhelamos esa comunión con el ángel del pacto, con Jesús, con Cristo, el nuevo pacto, somos nosotros. Amén. Entonces, bueno, el versículo 2 dice, ¿quién podrá soportar el tiempo de su venida? Porque nosotros sabemos que su venida en un principio, dice San Juan 1:12, a lo suyo vino lo que le pertenecía al Señor, que era el pueblo de Israel, que era la nación por la que él hace todas las cosas, a la que él amó. Pero los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, autoridad, poder de ser llamados hijos de Dios. ¿Esos somos quiénes? Nosotros. Entonces aquí vemos la Escritura que en ese tiempo él vino como cordero, pero ya les he dicho en otras ocasiones acerca de los 4 evangelios, que uno de ellos habla que el Señor es rey, el segundo que es siervo, el tercero que es hijo de Dios y el cuarto hijo de hombre. Entonces vemos que su venida del Señor viene como manso, como cordero, pero la siguiente vez que él aparecerá, va a aparecer, hermanos, con poder y con gran gloria, dice la Escritura. Entonces, por eso dice, ¿quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar de pie cuando él se manifieste? Porque él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Jabón de lavadores y fuego purificador, hermanos, tienen una referencia importante. Primero dice fuego purificador y se refiere a quitar todas nuestras impurezas. El fuego lo que hace es desprender lo sucio, quitar toda impureza que haya en los metales, y ciertamente nosotros así va a ser el Señor. Él es fuego purificador para los impíos, y en otro tiempo el Señor se declara para las naciones
y para otros pueblos como fuego consumidor. Pero aquí la escritura nos está hablando que el Señor aparecerá como un fuego purificador, o sea, para cernirnos, para limpiarnos, ¿ok? Y después dice como jabón de lavadores. Y se refiere a la reacción efervescente que hace el vinagre precisamente con el jabón. Entonces cuando nosotros entendemos esta parte del jabón de lavadores, que usted cuando se baña o lava su ropa, si a usted no le sale espuma, significa que todavía está sucio. Se tiene que seguir lavando hasta que la espuma sale blanca. Si su espuma es todavía negrita, si su espuma todavía está sucia, le falta lavarse, ¿verdad? Pues de la misma forma el Señor, como fuego, como jabón de lavadores. O sea que el Señor, hermanos, nos va a estar lavando con ese fuego hasta que seamos completamente puros, completamente íntegros delante de su presencia. Y después dice que en el versículo 2, dice, porque él es fuego purificador y jabón de lavadores. El 3 dice, y se sentará para afinar y limpiar la plata. ¿Por qué dice que se sentará a limpiar y afinar la plata? Porque la plata significa la redención. La plata es un sinónimo, su significado para nosotros como cristianos en el bíblico significa redención. Ajá. Por eso el Señor mandó a hacer las trompetas de plata porque anuncian la redención del Hijo de Dios. Entonces, nosotros vemos aquí en 1 Corintios 15, 51 y 52, que dice, Pablo habla y dice, aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta. Entonces, ¿de qué está hablando la Escritura? Precisamente de eso, de que el Señor va a limpiar y a refinar la plata, o sea, a los redimidos. El Señor va a limpiarnos a nosotros, los que hemos sido redimidos por la sangre, por su sacrificio. Y cuando sea tocar esa trompeta, el Señor va a tomar solo a los redimidos. Por eso se toca la trompeta, porque la trompeta da figuración y simbolismo de redención. El Señor no va a levantar a gente que no le conozca. El Señor no es ladrón. El Señor no va a levantar a los que no son sus hijos, a los que no están redimidos, a los que no hayan sido ni aceptado el nombre del Señor, sino que el Señor viene por los redimidos. Por eso dice, se tocará la trompeta. Y quiere decir que el Señor anuncia su visitación al hombre cuando Él se aparezca ahí en esa nube, que dice el Señor que vendrá por su iglesia. Y entonces será tocar esa trompeta, ¿para qué? Para que en un abrir y cerrar de ojos los que somos redimidos como trompetas, seamos limpiados y refinados. Y entonces, hermanos, nuestro cuerpo sea cambiado y transformado de lo corruptible a lo incorruptible. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Sí me está entendiendo? ¿Está ahí conmigo con lo que estamos hablando? ¿Ok? Entonces también vemos que aquí en el versículo 3 dice, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como oro y como plata. Entonces ya vimos el significado de la plata, ¿no? Que es la redención. Pero también hay un simbolismo muy tremendo acerca de afinar el oro. Y es que el oro significa, hermanos, en los cristianos la vida espiritual. Porque la Escritura dice que el Señor no pagó con oro ni con plata, sino que fue con su sangre derramada. Pero la Escritura también dice, aquí estamos, vamos a Isaías capítulo número 13, versículo 12, para que usted vea también el simbolismo que el Señor le da. Isaías 13, 12, y dice la Escritura, haré más preciosos que el oro fino al varón y más que el oro de Ofir al hombre. O sea, el Señor nos tiene en un concepto, hermanos, porque Él sabe lo que pagó a través de la sangre de Jesucristo, a través de su Hijo Jesucristo por nosotros. Entonces, el costo que Él nos da a nosotros, al varón y al hombre, es como oro. Y después dice la Escritura, hermanos, en Job 23:10, vamos allá atrás a Job, antes de Salmos está Job, y la Escritura dice en Job 23, capítulo 23, versículo 10, dice, mas Él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. O sea que el Señor está hablando de la vida espiritual porque Él prueba nuestros caminos. El salmista dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Entonces ahí vamos viendo lo que dice Malaquías acerca de que el Señor, hermano, nos limpiará, de que el Señor nos afinará como el oro y como la plata. O sea, a los redimidos primero y a los que están viviendo un camino o una vida que tienen, hermanos, una vida espiritual. Esos son los por los que el Señor viene, esos son los que el Señor está hablando. No por los que hicieron una decisión y después se olvidaron de Dios. No es por los que aceptaron con una oración al Señor alguna vez y después siguieron viviendo como Dios, ni siquiera tomando en cuenta a Dios, sino que regresaron al mundo.
o se olvidaron de Dios. No, el Señor habla de los que ha redimido. El Señor habla a través de que Él nos va a refinar, hermanos, y purificar como oro a los redimidos, como plata a los redimidos y como oro a los que tienen una vida espiritual, que se van transformando siempre, que se van transformando, que van haciendo las cosas, como dice aquí Job 23:10, hermanos. Gente que dice, mas Él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Porque el Señor, los que conocemos a Dios, sabemos que el Señor nos prueba para mantenernos íntegros, santos, puros. Amén. Porque si el Señor es santo, hermanos, nosotros tenemos que ser santos. Bendito el nombre del Señor. Entonces dice aquí más adelante, versículo 4, y será grata a Jehová la ofrenda de Judá. Ojo con lo que estamos hablando. Y será grata. El Señor tiene que hacer esto para que la ofrenda a Él sea grata. O sea, el Señor necesita que tú entiendas que eres un redimido de Él y que es importante para Él tu vida porque quiere refinarte como al oro. O sea, el Señor quiere que tú entiendas, hermano, que tú tienes que tener una vida espiritual en transformación constante de parte de Dios. Porque eso dice que va a ser una ofrenda grata para Jehová. Amén. Y dice, y de Jerusalén como los días pasados y como los años antiguos. ¿Cuáles son los días pasados? ¿Cuáles son los años antiguos? ¿Qué dice la Escritura acerca de eso? ¿Por qué vuelve a referir aquí el profeta Malaquías? Porque el Señor le dice esto, que será grata ofrenda a Jehová cuando ellos se vuelvan al Señor y ellos entiendan que van a ser purificados, lavados, cernidos. ¿Por qué dice entonces que su ofrenda va a ser grata como los días pasados y los tiempos antiguos? ¿Qué sucedió en los tiempos antiguos? ¿Qué pasó en los días pasados? Bueno, el versículo 4, hermano, nos está hablando de una restauración de las ofrendas de los días pasados y los años antiguos. ¿Y eso qué significa? Porque el Señor les dijo, si ustedes no saben cómo yo dije y cómo yo diseñé las cosas en un principio, el Señor dice, pregunta a las generaciones pasadas, pregunta a tus padres y pregunta a tus ancianos para que sepas cómo se hacían las cosas, cuál era el significado original que el Señor le dio. ¿Y esto dónde lo podemos ver? Deuteronomio capítulo 32, versículo 6, nos habla de esta palabra, hermanos. Deuteronomio, en su capítulo número 32, y el versículo número 6, dice, así pagas a Jehová, pueblo loco e ignorante, ¿no es Él tu Padre que te creó? Él te hizo y te estableció. Acuérdate de los tiempos antiguos, considera los años de muchas generaciones. Pregunta a tu Padre y Él te declarará, a tus ancianos y ellos te dirán. Amén. Entonces cuando el Señor está hablando acerca de que Él iba a restablecer la ofrenda o restituir la ofrenda, hermanos, como en los días pasados y como en los años antiguos, ¿a qué se está refiriendo? Se está refiriendo al verdadero significado y la correcta forma de hacer las cosas como las deberíamos de saber nosotros. Por eso la Escritura, hermanos, termina y inicia los evangelios diciendo, mas estas cosas se escribieron para que nosotros no cometamos los mismos errores que nuestros padres. Y también porque nosotros nos damos cuenta, hermanos, que el pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla. Entonces, qué importante es que nosotros sepamos cuál debe ser la restauración que debe haber en nuestras ofrendas al Señor. Y si no lo sabemos, dice el Señor bien claramente, chécalo en las generaciones antiguas. Pregunta, acuérdate de los tiempos antiguos, pregunta a tus padres, considera los años de muchas generaciones. O sea, tenemos que ir a la historia, tenemos que saber cómo se hacía en un principio, tenemos que conocer para que no aprendamos las cosas mal. Porque cuántas cosas no aprendimos mal y las hacíamos mal porque no entendíamos, así nos enseñaron. E inclusive el espíritu de religiosidad tiene, hermanos, ese tipo de respuestas. Y este espíritu dice, es que yo me voy a morir me voy a morir ateo porque mi papá era ateo. Porque yo hago así las cosas porque así me enseñó mi papá. Yo sigo haciendo esto porque así me enseñó mi papá. Porque así mis abuelos eran. Porque mis bisabuelos. Y no saben el trasfondo ni siquiera a veces de su árbol genealógico, de su familia, de sus creencias, de en qué momento sucedieron las cosas, en qué momento dejaron a Dios. No conocen. Y de ahí viene, hermanos, que el Señor juzga a través de las generaciones nuestras iniquidades
y por eso dice el Señor, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Entonces dice aquí, pregunta a tu padre y él te declarará, y a tus ancianos y ellos te dirán. Tenemos que ir porque en la multitud de los ancianos está el consejo, bendito sea el nombre del Señor. Entonces vemos nosotros, ¿qué hay que preguntarles a los primeros padres de la fe? ¿Qué hay que preguntarles? Porque estamos aquí en Malaquías capítulo 3 y vamos a entrar en el versículo número 6 y el título que tiene ahí su Biblia dice el pago de diezmos. Y ahí nos vamos a meter en controversia. A través de este tema vamos a entrar en dificultar nuestros pensamientos. Cuando no conocemos la palabra de Dios, cuando no conocemos lo que Dios dice, hermanos, nosotros no tenemos la seguridad del por qué sí, por qué no. Y muchos se van con la corriente de lo que hacen los demás. Muchos no tienen idea si es bíblico o no es bíblico acerca de lo que se llama el diezmo de las ofrendas. Muchos no saben si es todavía, hermanos, está en este tiempo, todavía está hay vigencia en el diezmo y las ofrendas, y muchos piensan que era de la ley. Y yo ahorita voy a sacar todo eso, hermanos, para mostrarles a ustedes de dónde viene el diezmo, de nuestros padres, porque tenemos que ir hasta nuestros padres de la fe, y en este caso nuestro primer padre de la fe, que es padre de multitudes, al cual Dios llamó, se llama Abraham, y de ahí vamos a partir. Amén. Y este tema es controversial porque todo el mundo tiene su punto de vista y sus ideas, pero vamos a ver qué dice el Señor mejor. Vamos a sentarlo sobre la palabra de Dios. Vamos a entender lo que el Señor nos quiere decir acerca de este pensamiento, de esta palabra que está aquí, hermanos. Y los padres de la fe, ¿qué les tenemos que preguntar? Lo que dice Malaquías 6, 3, del 6 al 12, dice, Malaquías 3, 6 al 12, dice, porque yo Jehová no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Ok? Entonces, el principio es, hermanos. Lamentaciones 3:22 dice, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus bondades. Nuevas son cada mañana sus misericordias. Entonces, el principio de esta palabra, fíjese cómo empieza a decir el Señor, porque yo, Jehová, no cambio. De ahí nos empieza el Señor a hablar de su inmutabilidad. Nos empieza a hablar ahí el Señor de su eternidad. Nos empieza a hablar de su identidad del Señor. De que Él es el mismo. Siempre hemos dicho, si el Señor es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos, entonces significa que nada puede cambiar de lo que Él estableció, porque sus leyes, estatutos, mandamientos, decretos, su palabra es eterna. Cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Eso es eterno. Amén. Nosotros vamos a encontrar con la eternidad de Dios a través de este tema para saber qué tengo que hacer, porque surgen muchas incógnitas doctrinales acerca de esta enseñanza del diezmo. Si se debe de no dar, si se debe de dar, que yo por qué le voy a dar al pastor, que él qué va a hacer con ese dinero, y ahí es donde yo iba antes no daba, y aquí me piden, y bueno, todo eso lo vamos a sacar ahorita a la luz. ¿Está ahí conmigo o ya definitivamente se salieron unos cuando empecé a hablar del diezmo? ¿Sí, verdad? Sí, yo sé que sí, pero vamos a hablar lo que dice el Señor. Vamos a hablar lo que el Señor dice. Porque mira, el enemigo no quiere que lo desenmascaremos en esta hora. El devorador, hermano, va a seguir consumiendo si tú no abres tus ojos a lo que dice el Señor. No es lo que yo diga. Como dice Pablo, yo para no ser gravoso, hermanos, con mis manos trabajo para el Señor. Y para no poner tropiezo al Evangelio, no impongo carga. Pero quiero que conozcan la verdad. Porque San Juan 8:32 dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os libertará. San Juan 8:35 dice, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Entonces, qué importante es que entendamos acerca de lo que dice este profeta. Dice la escritura entonces, acerca de los padres de la fe, dice, desde el día de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová. Entonces, ¿en dónde nace este principio? ¿En dónde nace este principio del diezmo? Porque muchos dicen que el diezmo es de la ley, por eso ya no está vigente. Pero yo te quiero decir en esta hora que no es cierto. El diezmo no está
instituido en la ley. Y te lo voy a demostrar con cita bíblica. Mira lo que el Señor dice acerca, primeramente vamos a ver qué hizo Abraham. Génesis 14, 20. Vamos a ver qué dice con nuestros padres. Vamos a preguntarle a los padres. Vamos a preguntarle al primero de las generaciones. Génesis capítulo 14, versículo 20. Y dice la escritura: y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano y les dio a Abraham los diezmos de todo. Amén. Entonces Abraham volvía, hermanos, de haber derrotado ahí a unos reyes, y cuando vio y regresó ahí a la tierra de Sodoma, dice que le salió al encuentro el rey, y también le salió al encuentro, ¿quién cree? Melquisedec. Y cuando le sale el encuentro Melquisedec, de todo lo que Abraham había tomado, de lo que él había recuperado, él le dio, y fue el padre, es el patriarca, es el padre de la fe. Él, hermanos, antes de que existiera la ley, porque estamos hablando de Abraham y Moisés es años después. Entonces, ¿qué hace Abraham? Paga los diezmos a Melquisedec. Amén. Lo puede leer ahí en la historia, hermano, lo puede ver usted. Mire, dice la escritura, aquí estamos leyendo el 14. Dice en el versículo 17, lo voy a leer antes del contexto. Dice: cuando volvía de la derrota de Laomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Y entonces Melquisedec, rey de Salem, sacerdote de Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham, del Dios Altísimo, creador de los cielos y la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. ¿Qué hizo Abraham? Le dio los diezmos de todo. ¿A quién? A Melquisedec. Y si usted busca la analogía de Melquisedec, no existe, no hay un árbol genealógico de dónde viene Melquisedec. Es una figura de lo que después representa a Cristo como el sacerdocio en Hebreos. Entonces el principio de lo que el Señor reclama con el pago de esto, hermanos, está con los padres, que Abraham lo hizo porque Dios se lo reveló a Abraham, hermanos, y todavía la ley no existía. Y después, ¿quién cree que lo sigue haciendo? Génesis 28, ahí mismo vamos adelante, Génesis 28. Obviamente lo siguió haciendo Isaac, que pues fue su hijo, porque, hermano, pues vamos a ser sinceros, Isaac hasta iba a servir de sacrificio. Cuando el Señor le dijo a Abraham, ofréceme a tu hijo en sacrificio. Entonces, imagínense, si Abraham llevó a Isaac hasta el grado de sacrificarlo para obedecer a Dios, ¿cómo no le iba a enseñar a Abraham a Isaac acerca de las ofrendas y los diezmos? Pues lógico, hermano. Amén. Pero donde vemos que acerca de la descendencia se sigue contando, capítulo 28, versículo del 20 al 22 dice: e hizo, Génesis 28, 20 al 22 dice: e hizo Jacob voto diciendo: si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y todo lo que me diereis, el diezmo apartaré para ti. ¿Ok? Entonces vemos ahí la enseñanza del primer padre, del patriarca Abraham. Vemos que iba a servir de sacrificio hasta el mismo Isaac, pero vemos cómo también la sabe Jacob. Jacob también cumple, hermanos, acerca de diezmar, apartar para el Señor toda la décima parte de lo que Dios le iba a dar. Y mire, creo que veamos esto, que es importante. En Números capítulo 18, versículo 21, ¿por qué instituye el Señor el diezmo? Números, obviamente ya estamos entrando en Números al tiempo de la ley, pero ahorita vamos a ver que Números 18, 21, amén, gloria sea el nombre del Señor. Alábele porque Él está aquí. 18, 21 de Números, dice la escritura, hermanos: he aquí yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Amén. Entonces Dios había establecido primero
Dios hablaba, según lo que la escritura dice, él hablaba porque el llamamiento de Abraham es personal, hermano. Dios habló a Abraham y dice, sal de tu tierra y tu parentela. Habla a su padre Taré, después habla a Abraham y le dice a Abraham, sal de tu tierra y tu parentela a la ciudad, al lugar que yo te daré. ¿Y qué hace Abraham? Sale y obedece a Dios. Entonces, Abraham, hermanos, hablaba con Dios, platicaba con Dios. Después vemos que a Jacob también se le revela el mismo Señor, porque dice la escritura que aquel lugar donde se enfrenta con ese ángel se llama Peniel, y ese lugar significa que peleó contra el Señor y prevaleció. Entonces vemos como el mismo Dios estaba diciéndole a los mismos primeros padres de la fe que tenía que cumplir con el diezmo, con lo que era para Dios. Y vemos ahorita en Números que el Señor ya lo establece, no solamente ha hablado audiblemente a los primeros padres de la fe, sino también a través de la ley. Y lo establece como principio de la ley, hermanos, con los levitas, con la tribu de Leví, que ellos iban a ser los que iban a fungir en el tabernáculo para servir a Dios. Y que era obligación del pueblo de Israel que diezmaran para que ellos pudieran vivir de los diezmos. Ahora, ¿qué significa esto? El diezmo, fíjese lo que le voy a decir y espero que usted esté anotando. El diezmo es la cobertura con que Dios proveyó para que fueran sustentados los que por su ocupación espiritual y su reclamo divino, esto es de parte de Dios, no disponen de tiempo para un trabajo secular. Ajá. El diezmo lo establece el Señor, hermanos, como la cobertura. Él establece una cobertura para todos los que sirven en la casa de Dios, para todos los que servían en el tabernáculo de Dios, para la tribu de Leví, para la tribu de Judá, inclusive para los sacerdotes, hermanos. Dios estipula que había y que tenía que haber una cobertura, y esa cobertura, ¿quién la daba? Toda la congregación de Israel daba sus diezmos, y a través de esos diezmos se sustentaba todo lo que hacían los levitas, lo que hacían los sacerdotes. Se sustentaba el ministerio que Dios les había dado. Y aquí lo vemos en Números, luego lo vuelvo a leer, 18:21. Y he aquí, yo he dado a los hijos de Leví, dice Jehová, todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Amén. Y mire, le voy a leer el 22 y 23. Y no se acercarán más los hijos de Israel al tabernáculo de reunión para que no lleven pecado por el cual mueran. Mas los levitas harán el servicio del tabernáculo de reunión y ellos llevarán su iniquidad, estatuto perpetuo para vuestros descendientes y no poseerán heredad entre los hijos de Israel. Porque a los levitas he dado por heredad los diezmos de los hijos de Israel que ofrecerán a Jehová en ofrenda, por lo cual les he dicho, entre los hijos de Israel no poseerán heredad. Amén. Y lo dice el Señor por estatuto perpetuo en el versículo número 23. Estatuto perpetuo para vuestros descendientes. ¿Ok? Entonces ya nos vamos acercando, hermanos, a la raíz de donde nace acerca de esta enseñanza del diezmo. ¿De dónde proviene? ¿Quién la instituye? ¿Quién la estipula? ¿Quién es el que, quién nos podría decir si es de la ley o no es de la ley? Aquí lo vemos a través de las Sagradas Escrituras. Que esta palabra, hermanos, es antes de que se estipulara la ley. Abraham y Jacob ya cumplían con ese mandamiento de parte de Dios. Y después en la ley, hermanos, lo que pasa con la ley, que la ley legisla el mandamiento del diezmo. No significa que la ley, hermanos, en el tiempo de la ley, en ese tiempo que nosotros llamamos disposición, la dispensación, perdón, ¿cómo se llama? El tiempo en que, una de las etapas, hermanos, dispensación. En la dispensación de la ley no significa que ahí nace el diezmo, no, el diezmo ya venía desde Abraham y desde Jacob, y en la dispensación de la ley se legisla nada más, o sea, se toma como ley, pero ya desde antes existía. ¿Ok? Entonces vemos aquí acerca de eso. ¿Qué nos enseña la Escritura? En Romanos, vamos a ir adelantito, capítulo 15 de Romanos, en sus versículos 1 al 6. Vamos a estar viendo Biblia porque usted sabe que a mí me gusta
que leamos la Biblia para que tengamos siempre, hermanos, las citas, para que las estudien en su casa y para que no hable nomás de mi boca, sino que hablemos lo que dice la Escritura. Romanos 15, 1 al 6 dice, así que los que somos fuertes, y esto está hablando de los que somos maduros, debemos soportar la flaqueza de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrada a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Y yo quiero preguntarte a ti si es bueno o es malo ofrendar y si es bueno o es malo diezmar. Porque aquí la Escritura dice que cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Entonces, si tu prójimo te ve ahí a ti ofrendando y diezmando, ¿es bueno? ¿Es edificante? Hazlo. Si tu prójimo te ve a ti que no diezma ni ofrendas, ¿es bueno o es malo? Tú tienes que saber si lo edificas a él cuando lo haces o cuando no lo haces. Entonces ahí te estoy dando una respuesta acerca de si es correcto o no hacerlo, ¿ok? ¿Por qué? Porque cada uno va a acarrear con nosotros y por nuestro testimonio condenación o salvación. Capítulo 3, versículo 3 del capítulo 15 de Romanos dice, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Porque las cosas que se escribieron, fíjese, este versículo es el importante. 15:4, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir, según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquemos al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, si me está entendiendo, usted ponga ahí amén. Amén. Si usted acaba de entrar, estamos viendo un tema bien interesante, bien potente, hermanos. Estamos hablando acerca de, no estoy tocando acerca si debemos o no diezmar, si debemos o no dar dinero. Estoy tocando solamente el tema de dar, el tema de ofrendar. Que es el tema, y ahorita le voy a decir otro más importante. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Mando que Dios los bendiga a mis hermanos que están ahí, mi hermana Lidia, mi hermana Cristina, mi hermana Mari Salazar. Dios bendiga, hermanos conectados, mi hermana Elvita Romero, mi hermana Perla, Dios les bendiga. Bueno, sé que hay pocos, en este tipo de temas hay pocos, porque hermano no hemos entendido la bendición, amén. Pero vamos a seguir adelante, bendito sea el nombre del Señor. Entonces, ¿qué es lo que dice Romanos 1:6? ¿Qué es lo importante? Que es para nuestra enseñanza se escribieron estas cosas. Tú ves el testimonio de Abraham, ves el testimonio de Jacob, ves el testimonio de Moisés y ves el testimonio de los levitas, ves el testimonio del pueblo de Israel cuando Dios estipula estas leyes y te das cuenta que estas cosas se escribieron para nuestra enseñanza, para que aprendamos estas cosas, no para que estemos discutiendo si se debe o no hacer. Porque tú vas a tomar la decisión al final. Yo no te voy a obligar a nada. No te voy a decir si ya te demostré que no es de la ley, no es del tiempo de la ley. Ya te demostré que es de antes de los primeros padres. Porque el Señor dice que vayamos a los padres. Como dice aquí Malaquías. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado. Pues aquí ir a los padres a preguntar. Y la Escritura dice también, hermanos, entonces, que el diezmo en este aspecto con lo que es Abraham y Jacob está, hermanos, relacionado con la actitud del agradecimiento que hay por lo recibido. Y normalmente nosotros pensamos que el diezmo lo damos para que Dios nos bendiga, y eso es una mala enseñanza. El diezmo no se da para que Dios nos bendiga, el diezmo se da o la ofrenda se da en nuestros tiempos, porque el diezmo ciertamente en la dispensación de la ley era, hermanos, una 10ª parte de lo que Dios nos daba para Dios por agradecimiento. Pero en la gracia no hay límite para dar. En la gracia, hermanos, nosotros damos a Dios, ofrendamos a Dios. El mismo Pablo dice, aquellos que quieran hacer donativos, y ahorita lo voy a enseñar de cita, a los santos, la ofrenda a los santos, la administración a los santos, sí lo llama Pablo. Pero a lo que quiero que lleguemos primero es que el principio de los que Dios pone y enseña el diezmo a los primeros padres, les enseña a dar el diezmo por agradecimiento a lo recibido. Nadie en el Antiguo Testamento
de los primeros padres diezmaron para que Dios les fuera a dar algo, sino que diezmaban por el agradecimiento. Aunque no tuvieran nada, agradecían a Dios de esa manera, porque sabían de dónde provenían las cosas. Entonces, yo quiero que tú tengas esa correcta forma de pensar. Se diezma y se ofrenda porque está agradecido con Dios. Aleluya. Ajá. Usted nunca diezme para que Dios le dé, porque eso está mal enseñado. Eso no es bíblico, eso es de ahorita de la doctrina de la prosperidad. Diezma para que Dios te dé más. Inclusive por ahí oímos a algún pastor que decía que el coronavirus se quitaba diezmando. Nada más para que usted vea a dónde van algunos. Dice diezma bíblicamente porque se agradece a Dios. Amén. ¿Ok? Por agradecimiento. Bendito sea el nombre del Señor. Dios. Ok, el diezmo no pertenece, vuelvo a repetir, a la dispensación de la ley. El diezmo no introdujo, la ley no introdujo al diezmo, solo lo legisló. O sea, la ley no introduce al diezmo. El Señor no le dice a Moisés el 11º mandamiento de diezmarás. No le dice, ¿verdad? No le dice, no tendrás un Dios ajeno delante de mí. No le dice, no robarás, no eso, sino le dice, tampoco le dice, diezmarás. Porque el diezmo ya venía desde antes de la legislación de los 10 mandamientos. Ajá. Entonces solamente se legislan los 10 mandamientos, se toma ya como una ley en los 10 mandamientos. ¿Ok? De la misma manera que, ¿cómo lo podemos comprobar esto? Porque tampoco el matrimonio, hermanos, nace con la ley. El matrimonio tampoco nace en la dispensación de la ley. El matrimonio lo establece Dios donde desde el principio de la creación. ¿Cuándo? En Génesis capítulo 2. Por esto dejará el hombre a su padre. Eso lo hablé la semana pasada. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer. Y el Señor instituye la familia, el matrimonio, hermanos, antes de la dispensación de la ley. Entonces cuando llega Moisés, cuando digan los mandamientos, estatutos, decretos, ya cuando Dios empieza a hablar con Moisés, hermanos, lo que se hace es que se legisla el matrimonio. Pero ahora le voy a poner un ejemplo. A los que dicen que no debemos de diezmar porque eso es de la ley, entonces tampoco nos tendríamos que casar porque eso también sería de la ley. O sea, no hubiera matrimonio. Pero nosotros no conocemos los tiempos en los cuales fue instituido. Entonces el diezmo y el matrimonio se instituyen antes de la ley, y solamente en la ley se legisla para que ahora se entienda para el hombre como ley. Pero antes había sido dada por el mismo Dios. Pues ¿por qué nos casamos ahora? Para cumplir con Dios, con la institución que Él establece como matrimonio. Entonces, ¿por qué debemos de diezmar ahora, ofrendar ahora? Para cumplir de la misma manera con Dios. Ajá. Amén, gloria sea el nombre del Señor. Primera de Corintios capítulo 9, versículo 11. Mira cómo, vamos a ir a lo que dice la escritura, 1 Corintios, capítulo 9, versículo 11 al 14. Ahí apártelo. Y antes vamos a leer qué dice el Señor en Malaquías, para que no perdamos esta parte. Dice el versículo número 7, y terminé, pero no leí, mas dijiste, ¿en qué hemos de volvernos? Versículo 8 de Malaquías 3. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué hemos robado? En vuestro diezmo de ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros la nación toda me habéis robado. Traed todos los diezmos a la alfolía y alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Mire, a lo que el Señor se está refiriendo aquí, hermanos, a lo que el Señor nos está regresando aquí, hermanos, a cumplir sus pactos, a cumplir sus mandamientos, porque de esa forma dice, vosotros seréis tierra deseable, ustedes serán bienaventurados, dice Jehová de los ejércitos. Él va a reprender al devorador, hermanos. El Señor va a destruir el fruto de la tierra. El Señor, hermanos, va a reprender a aquel que destruye el fruto de la tierra. El Señor, hermanos, va a dejar
no va a dejar que la vid no produzca, sino va a bendecir, hermanos, el campo para que nuestra vid no sea estéril, sino que dé fruto. O sea que tu trabajo va a ser bendecido, que tu trabajo va a dar fruto, va a fructificar, hermano. Que tu trabajo, hermanos, donde tú te plantes, donde tú eches raíces, ahí te va a bendecir el Señor, porque el Señor va a reprender al devorador. Va a reprender todo lo que el diablo quiera frustrar tus caminos y tus ideas, tus pensamientos, porque a Josué le dijo que como estuvo con Moisés, estaría también con él. Todo lo que tú hagas, todo lo que tú emprendas, te saldrá bien. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. ¿Está o no el diezmo aquí? ¿Está o no la ofrenda aquí? Sí está aquí, hermano. Hazlo, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Bendito el nombre del Señor. Ahora sí, 1 Corintios capítulo 9, versículo 11 al 14. Amén, gloria al Señor. Dice, si nosotros sembráramos entre vosotros lo espiritual, si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si segáramos de vosotros lo material. Fíjese, Pablo, hermano, pues estamos hablando de Pablo, enseñado por el erudito Gamaliel, hermanos, por uno principal de los del Sanedrín. Estamos hablando, Pablo dice, yo soy judío entre los judíos, hermanos, yo me la sé de pie a pa la escritura, yo sé de dónde viene y por dónde viene. Y Pablo está diciendo así, que él conoce la ley, que él conoce lo establecido por Dios, y él está diciendo, usted lea más atrás lo que yo estoy leyendo, pero en el versículo 11 dice, si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, está hablando Pablo del mensaje que está dando, que si él está trabajando en lo espiritual para Dios, sembrando en las personas la palabra de Dios. Pablo pregunta aquí, ¿es gran cosa si segáremos de vosotros lo material? O sea, hay es mucho pedir que sostengas el ministerio, es mucho pedir que sostengas la obra, es mucho pedir que aportes, es mucho pedir que ofrendes, es mucho pedir que des, porque si estamos en este tiempo de disciplina, ahora en pandemia, ahora en este tiempo, es porque hemos sido mezquinos con Dios, hermanos. Es porque no hemos dado lo que es de Dios. Es porque nos hemos guardado la bendición que Dios nos ha dado para darla a la casa de Dios, para dar la gloria a su nombre, para que la casa de Dios estuviera. El mismo Señor dice en otra parte de la Escritura, vuestras casas están adornadas y preciosas y mi casa olvidada. Porque no nos interesa, porque no tuvimos interés. Y hay muchos que no tienen interés porque les cuesta trabajo desprenderse de lo material, porque para ellos la obra es espiritual, nada más la obra es espiritual. Oh sí, amén, aleluya, lo espiritual nada más es lo que vale, lo material no vale, pero lo material es una respuesta de la madurez espiritual que tú tienes, porque te estás desligando, desprendiendo de algo que le pertenece a Dios, que te dio, pero que tú sabes que honras a Dios con tus bienes, honra a Jehová con tus bienes, dice la Escritura. Amén, gloria sea el nombre del Señor. Pablo dice aquí, versículo 12, si otros participan de este derecho sobre nosotros, ¿cuánto más nosotros? ¿Qué está diciendo Pablo aquí, hermano? De que muchos son duros para la obra de Dios, son duros para obedecer al Señor, son duros para sostener la obra, sostener, hermanos, que no se caiga lo que otros hombres han levantado con todo su esfuerzo, llamados por Dios. Ellos dieron el 100%, ellos dieron el 90%, quedándose ellos con el 10%. Y llegamos nuestra generación y nosotros, hermanos, queremos el 99% y queremos darle el 1% al Señor. Y con el 1%, ni con el 10%, ahora ni con el 50% se puede sostener la obra de Dios. Porque se nos ha olvidado, hermanos. Se nos ha olvidado que los que viven de lo espiritual tienen que participar, hermanos, de lo espiritual. Versículo 12, si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Es un derecho, Pablo sabe que es un derecho de parte de Dios. Versículo número 12 a la mitad, pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo? Y que los que sirven al altar del altar participan. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. ¡Qué tremendo! Porque nosotros no conocemos todas estas cosas
Porque desgraciadamente, hermano, no leemos la palabra de Dios, no escudriñamos la escritura. Escudriñad las escrituras, dice el Señor. Porque a vosotros os parece que en ellas encontraréis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Qué significa el diezmo en nuestros días? ¿Qué significa la ofrenda en nuestros días? ¿Está vigente el diezmo y la ofrenda en nuestros días, hermano? Si el diezmo en el Antiguo Testamento era la cobertura que Dios había dado para los levitas y los que servían en el templo, de parte de todo el pueblo de Israel, y lo estableció como estatuto perpetuo, significa que es para siempre. Ahora en nuestros días, hermanos, el diezmo es la cobertura con que Dios provee a la iglesia para sustentar la obra del mismo Señor. Esto significa que nosotros ahora tenemos, hermanos, somos bien privilegiados, somos bien bendecidos, porque ahora nosotros tenemos la forma de expresar con gratitud a Dios lo que hemos recibido. Yo les he dicho en otras ocasiones que vivir en la gracia no significa derecho de pecar, ni libertad de pecar, ni libertinaje. Vivir en la gracia significa que tenemos, hermanos, ahora la libertad de ser agradecidos. Por eso se llama gracia, para vivir agradecidos por Dios. Para decirle al Señor, Señor, no es suficiente lo que tú hiciste por mí, tengo que pagarte más, tengo que darte más, Señor. Porque fue mucho lo que hiciste por mí. Bendito sea el nombre del Señor. Me aguanta otro poquito para poder cerrar el tema. Entonces, vemos aquí, hermanos, Pablo nos presenta en el Nuevo Testamento la oportunidad de dar, ya no como diezmo. Ahora ya no tienes un límite. Ahora ya no hay nada más un 10%. Tú dirás, pero pastor, ¿tú qué haces? ¿Yo por qué te voy a dar a ti los diezmos? Y es que yo quiero saber qué hace con los diezmos. Yo le voy a decir, hermano, debemos de aprender a vivir como el Señor nos enseña. Y mire, yo le dije alguna vez al Señor, enséñame a vivir con el 10% para darte a ti el 90%. Y los que me conocen y los que saben cómo he sido y me he manejado durante todo este tiempo, hermanos, como siervo de Dios en la iglesia, que me conocen tanto tiempo, saben, hermanos, que mi corazón está en servir a Dios. Saben que yo vivo, si ellos diezman, yo doy su diezmo para la obra de Dios. Porque a mí Dios me sostiene, hermanos. Dios me dio manos, Dios me dio fuerzas todavía para poder trabajar. ¿Qué dice la Escritura, hermanos? Pablo dice en 1 Corintios 16, 1 y 2, acerca de la ofrenda a los santos. Vamos rápidamente a cerrar el tema con algunas citas. 1 Corintios 16. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que os ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Amén. Hasta el mismo Pablo nos enseña, hermanos, a cómo poder ofrendar y cómo poder darle al Señor, cómo tener preparado algo para el Señor. Esto se llama la ofrenda a los santos, ofrendas y donativos, porque el versículo 3 dice, y cuando haya llegado a quienes hubiese designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. O sea que Pablo les decía, antes de que yo vaya, como hayan prosperado, como hayan sido bendecidos, cada uno dé como según su agradecimiento. Y júntenlo en la iglesia, pónganlo como donativo y cuando yo mande, ustedes lo mandan para yo mandarlo a Jerusalén. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria al Señor. Ahora vemos también 2 Corintios 9, capítulo 9, versículo 1 al 8. No voy a leer todos porque voy a llevar más tiempo. Pero el título también dice 2 Corintios 9, 1 al 8. El capítulo 8 dice la ofrenda para los santos, así también. Amén. Vamos a leer solamente los primeros dos. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se os ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y de su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad.
¿Te das cuenta? Pablo está hablando de la iglesia de Macedonia, donde los hermanos eran humildes, donde estaban pasando tribulación, angustia, donde estaban pasando, dice ahí que abundaba en gozo y en su profunda pobreza, pero que eran ricos en su generosidad con el Señor. ¿Sabes por qué? Porque Dios mira, hermanos, antes nuestras acciones, Él mira nuestros pensamientos. El Señor conoce nuestros pensamientos, hermano. Como esa mujer cuando dio las 2 blancas y el Señor Jesús dijo, ¿habéis visto a esta mujer? Esta mujer dio más que los demás. Aunque esas 2 blancas no valían mucho, no eran las monedas que no valían casi nada, como ahorita los 50 centavos. Dice, porque todos los demás dieron de los que les sobró, más esta dio todo lo que tenía. Que Dios mira la intención de nosotros por agradarle a Dios. Tú no vas a agradar a tu pastor, tú no vas a agradar a los siervos, tú no lo vas a hacer para que te vean, tú no vas a hacer, lo vas a hacer por amor a Dios, porque así es tu generosidad, porque estás agradecido por tu semana, por lo que Dios te dio, porque Dios te ha bendecido, te ha dado salud. A lo mejor no te has enfermado, es bendición de Dios que no has pisado hospitales y has gastado en medicinas, en medicamentos, no has gastado en transportes, no has gastado en cosas. Es una bendición. A lo mejor no tienes para irte al Kentucky, pero Dios te ha bendecido porque en tu casa te puedes preparar unos huevitos con frijoles. Pero Dios mira la generosidad porque Él sabe, hermanos, si estamos agradecidos con Él. Entonces aquí, hermanos, vemos en el capítulo 9 también dice, capítulo 9, en el versículo número 5 en adelante, por tanto tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros, que preparasen primero vuestra generosidad antes prometida, para que esté lista como de generosidad y no como exigencia nuestra. Pero esto digo, el que siembra escasamente, también se segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni con necesidad, porque Dios ama al que da alegremente. Aquí le voy a leer una palabra bien tremenda que está en Hebreos, hermanos. Esta cita no la apunté. Que el Señor bendiga. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Hebreos capítulo 7, versículo 8. Fíjese cómo dice esta cita y guárdenla en su corazón, hermano. Hebreos 7, 8. 7, 7 y 8. Y sin discusión alguna el menor es bendecido por el mayor, y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. O sea que lo que yo quiero que usted entienda es ese doble propósito que tiene el Señor. Cuando nosotros ofrendamos y diezmamos, dice la Escritura, ciertamente lo reciben hombres mortales, pero al que se lo estás dando, ¿a quién es? Al Señor. Por eso dice, pero allí de quien se da testimonio de que vive. Cuando tú estás dando, cuando tú estás bendiciendo, cuando tú estás obedeciendo al Señor, cuando tú estás siendo parte de ese pacto, hermano, aunque te lo reciba un hombre, a quien se lo estás dando es al Señor. Así es. Y estás dando testimonio del que Él vive, porque cuando tú no obedeces a Dios, ¿qué vas a dar testimonio de que vive? Está muerto lo que tú sientes. Si es que sientes, dice Pablo. Aquí vemos nosotros, hermanos, acerca Filipenses capítulo 3, versículo 20, hermanos. Filipenses 3:15 dice, así que los que somos maduros, o los que somos perfectos, dice la cita, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentimos, el Señor no nos revelará. Esto no significa que tienes que estar de acuerdo conmigo, con lo que yo te estoy leyendo. Esto simplemente es lo que Pablo dice, es que los que somos maduros y hemos entendido la Escritura, sabemos que delante de Dios tenemos que obedecer. Y que no hay ninguna cosa que nosotros no podamos cumplir o abrogar porque pensemos que ya ahorita no se debe de diezmar. Porque el mismo Jesús dijo que Él no vino a abrogar la ley sino a cumplirla. Significa entonces este texto de Filipenses 3:15, hermanos, que si alguien siente diferente cosa de respecto al diezmo, a la ofrenda, de dar o no dar, el Señor se lo va a revelar, hermanos.
Pero los que somos maduros, dice Pablo, Filipenses 3:15, esto mismo sintamos. Bendito sea el Señor. Vamos a terminar porque si no, no nos da tiempo y nos vamos a alargar más y más. Entonces vaya conmigo, Malaquías. Dice la escritura, porque capítulo 4, ahorita me voy a regresar, no es que me haya saltado, sino me voy a regresar. Ya leímos hasta el 12, no, ahorita me regreso del 13 al 18, solamente vamos a leer Malaquías 4 del 1 al 6. Y dice, porque aquí viene el día ardiente como de horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies, en el día que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. He aquí, yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Okay, vamos a ver aquí rápidamente lo que la escritura dice. Porque aquí viene el día ardiente como horno. Bendito sea el Señor. ¿Por qué dice la escritura? Porque el día de Jehová, el día del Señor, el día de Jehová viene como horno. ¿Por qué dice eso? Porque Isaías 48, hermanos, vamos, acompáñenme. Isaías 48, versículos 9 y 10, habla acerca de este horno. Isaías 48, versículo 9 y 10. Dice, por amor de mi nombre diferiré mi ira, y para alabanza mía la reprimiré para no destruirte. He aquí te he purificado, y no como a plata, te he escogido en horno de aflicción. Mira cómo dice aquí. He aquí te he purificado, y no como a plata, porque plata aquí dijimos que significaba. Plata significa, hermanos, la redención. Entonces, cuando el Señor manda su juicio, cuando el primer versículo del capítulo 4 dice que ahí en ese horno van a estar los soberbios y todos los que hacen maldad y serán como estopa, se está refiriendo que esos no son los redimidos. Por eso dice el versículo 10, no como a plata, o sea, no como a los redimidos. Está hablando de que el fuego que es para los redimidos es un fuego purificador. Pero el fuego que no es para los redimidos es un fuego que dice el capítulo 4, ardiente, es un fuego consumidor, porque dice adelante, vendrá y los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos. No dejará rama ni raíz. ¿Por qué? Porque este es un juicio que viene a los soberbios y a los que hacen maldad. Los soberbios, ¿por qué? Porque los soberbios que están en el capítulo 3, versículo número 15, dice, decimos pues, ahora bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad no solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Pues al cabo que si diezmo o no diezmo no pasa nada, porque pues me da igual y a Dios le da igual, pues a él no pasa nada. ¿Verdad? Tenemos pensamiento de soberbio, ¿qué pasa? Si diezmas, ¿qué pasa si no diezmas? Pues no pasa nada. Como cuando no vas a la iglesia un domingo, ¿qué pasó? No pasó nada. No vas 2 domingos, ¿qué pasó? No pasó nada. No vas 3, ¿qué pasó? No pasó nada. Aparentemente no pasó nada, pero te estás muriendo espiritualmente. De la misma forma, hermano, cuando tú no eres obediente al Señor, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que sucede? Pensamos de esta misma manera. Y el Señor dice, pues que porque ustedes dicen, ¿qué más aprovecha de servir a Jehová y estar afligidos todo el tiempo? Si los que son soberbios prosperan, hacen el mal y no les pasa nada. Pero nosotros que tememos al Señor, hermanos, sabemos lo que le agrada y no a Dios. Y el fin de todos los hombres, hermanos, dice la Escritura que cada uno va a traer va a cargar su propio peso, hermanos. Unos para bien y unos para mal. Entonces, mire que la Escritura que preciosa de los soberbios son los que tientan a Dios y escapan. Y en el capítulo número 2, versículo 17 dice, en que decís,
cualquiera que hace mal agrada a Jehová y en los tales se complace. O si no, ¿dónde está el Dios de justicia? Esos dos pensamientos habitan en la persona que está indecisa entre obedecer o no a Dios por los pensamientos del hombre. Diezmo o no, ofrenda o no. Es que un hermano dice que sí, otro hermano dice que no es de Dios, que sí es de Dios, que es de la ley, que no es de la ley. Ya te demostré que ni es de la ley y que es de nuestros padres, que es un pacto y que el Señor dice que regresemos a las enseñanzas de nuestros padres, como dice aquí, capítulo 3, versículos 6 y 7. Y ahora lo importante es que nosotros entendamos, hermanos, que el juicio que viene es para los que son soberbios, que en sus pensamientos piensan que ellos están bien y nadie los va a hacer cambiar, y para los que hacen mal. Y estos que hacen el mal son los que dicen que haciendo mal agradan a Dios. Al cabo no importa, si hago bien o hago mal, agrado a Dios y se complace de mí porque no me pasa nada. Obedezco o no obedezco, es lo mismo para Dios, porque al cabo que yo estoy igual y me va bien. Y el Señor trae un juicio en el capítulo 4, hermanos. Un horno de fuego para los que, hermanos, este horno tremendo que dice que no serán como a plata, no será como a los redimidos. Este horno es de consumo, que va a consumir al hombre hasta la raíz, ni rama dejará, y lo va a abrazar de una forma tremenda al Señor. Mas vosotros, dice, los que teméis a mi nombre, nacerá el sol de justicia. ¿Quién es el sol de justicia? Jesucristo, hermanos. Porque ¿qué es el verdadero temor, hermanos? Los que temen a Jehová. Empecé con Proverbios 1:7. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Los insensatos desprecian la enseñanza. Yo te expliqué en esta noche qué significa el diezmo, si es bíblico, dónde nace, y esto es antes de la ley, antes de la dispensación de la ley. Es un pacto perpetuo que Dios estableció con los levitas y con el pueblo de Israel. Es un pacto que está vigente para el tiempo de la iglesia y para los siervos. Y yo te he dicho en esta hora, hermanos, tienes que tener temor de Dios porque ese es el principio de la sabiduría. Entiende, sé sabio, no seas sabio en tu propia opinión. Tema a Jehová y apártate del mal, dice la Escritura. Porque los insensatos desprecian la enseñanza. No desprecies lo que te estoy diciendo en esta hora, sino sé obediente. Y la segunda cosa dice, y esto, hermanos, los que temen a Jehová y los que piensan, dice la Escritura, en su nombre. ¿Esto dónde está? Malaquías 3:16. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito el libro de las memorias delante de él, para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. ¿Tú eres de los que temen a Jehová? Mira, yo te voy a aconsejar algo. Si es o no en este tiempo vigente el diezmo o la ofrenda, eso no debe de ser el tema de discusión, sino que tú temes, el tema de discusión es, ¿eres temeroso de Dios y piensas en su nombre? Sí. Hazlo, porque el Señor, cuando tú te presentes delante de Él, te va a decir, buen siervo fiel, esto ya no lo tenías que hacer, pero lo seguiste haciendo por amor a mí. Buen siervo fiel, porque esto es temor para mí. Pensabas en mí cuando lo hacías, aunque ya no tendría propósito, si es que no fuera vigente, ¿verdad? Si es que fuera vigente, pero si no fuera vigente, de la misma manera, el Señor, hermanos, te iba a bendecir, porque el Señor no olvida, Hebreos 6:10, no es injusto para olvidar todo lo que hacemos, el trabajo, nuestra obra en esta tierra. Pero si nos presentamos delante de Dios y esto es vigente y tú no lo obedeciste, ¿qué te vas a decir el Señor? Siervo malo y negligente, porque tú sabías que yo recojo donde no sembré. ¿Por qué no diste lo que yo te di, mis talentos, aunque sea el banquero, para que por los intereses me hubieras entregado los réditos? No sé si me estás entendiendo lo que te estoy diciendo en esta noche. No sé si lo estás atesorando en tu corazón, pero dos cosas tienes que guardarlas bien en tu corazón. Teme a Jehová y piensa en su nombre cuando hagas todo lo que hagas respecto de tu salvación. Cuida con temor y temblor esta salvación tan grande. Sé obediente al Señor. Porque el versículo que sigue con esto termino. Versículo 17, 3:17 de Malaquías. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos. En el día en que yo actúe, y los perdonaré como el hombre que perdona al hijo que le sirve. Mira,
No importa si tú no hayas cumplido con esto con Dios. Al final, así como el hijo pródigo, el Señor te dice, si tú regresas a mí, no importa que regreses sin nada, no importa que no tenga nada, pero como el hijo que sirve al Padre, de esa misma forma yo te perdonaré. Y entonces vas a poder diferenciar, vas a poder discernir, te vas a poder volver al Señor y vas a poder saber lo que es entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve a Dios. ¿Quiénes son el especial tesoro en esta noche? ¿Quiénes son ese especial tesoro? ¿Seré yo el especial tesoro? ¿Serás tú ese especial tesoro? ¿Quién es ese especial tesoro que el Señor dice entonces en el versículo 17? Y serán para mí el especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mira lo que dice, dos citas para terminar. Éxodo 19:5. Éxodo 19:5. Dice la escritura, hermanos. Ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro, dice. Aleluya. Sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Amén. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. ¿Te das cuenta quiénes son? ¿Quiénes son los verdaderos especiales tesoros? Dice el Señor. ¿Quiénes son los verdaderos especiales tesoros que dice el Señor? En Malaquías, sí, capítulo 3, versículo 17. Aquellos, dice la escritura, bendito sea el nombre del Señor. Dice, aquellos que guardan mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro. Los que guardan el pacto del Señor. Y después dice, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes. ¿Qué dice? Una carta del apóstol Pedro, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes. Vosotros sois nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y gente santa, dice el Señor. ¿Cuál es el pacto que el Señor establece? Es mi última cita, Deuteronomio 7, 6 al 9. Si me está entendiendo, ponga amén ahí con todo su corazón. Deuteronomio 7, 6 al 9. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha escogido Jehová. Os ha escogido, pues vosotros eras el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Somos un pueblo, un tesoro, como dice aquí la escritura, un especial tesoro, un pueblo especial, porque amamos y guardamos los mandamientos hasta 1000 generaciones. La pregunta es, si el Señor dice que esto es hasta 1000 generaciones, ¿ya pasaron esas 1000 generaciones? La pregunta es, si esto de que establece Abraham, que Dios establece con Abraham y con Jacob, hermanos, es antes de la ley, ya no está más actualmente. Pienso que tenemos que pensar en este último tiempo, hermanos, en ser agradecidos con Dios de todo nuestro corazón. Tenemos que pensar en que si debemos y queremos ser un especial tesoro para el Señor, tenemos que ser obedientes con Dios. Tenemos que darle toda la honra y toda la gloria. Padre, te buscamos con todo nuestro corazón y te bendecimos en este tiempo, Señor. Te alabamos. Gracias por los conectados, gracias por los que van a compartir. Esto es un mensaje potente, Señor, poderoso.
para valientes, para que escuchen, Señor, aquellos que quieren agradarte, que quieren servirte, Señor. No, esto no es un mensaje, Señor, para que ninguno, Señor, endulzarle el oído, Padre, para quedar bien con nadie. Es un mensaje de parte tuyo, Señor, a los que, Señor, están esperando servirte. Aquellos que han fallado, aquellos que sirvieron, Señor, pero que hoy estamos en un tiempo de disciplina para poder entender, Señor, en qué cosas hemos fallado, Señor, para poder atesorarlas en nuestro corazón y no volver a los errores de nuestros padres, oh Dios, y no repetir, Señor, las mismas cosas de nuestros padres, no tentarte a ti, Señor, sino para ser ordenados, para entrar en tu bendición, Señor, para entrar en tus pactos por 1000 generaciones, oh Dios. Nosotros queremos servirte, ya no ahora con el diezmo, Señor, sino dándote a ti, Señor, sin medida, Padre. Dándote a ti porque tú nos has dado más, por agradecimiento, Señor. Siendo unas personas sensatas, inteligentes, sabias, oh Dios, temiéndote a ti, Señor. Pensando en ti en todo tiempo, Padre. Porque esa debe de ser, Señor, la actitud del verdadero creyente, del verdadero cristiano, Señor. Que al que está honrando, al que está glorificando, es a ti mismo, Señor. Porque es una enseñanza, porque es algo de parte tuya, Señor, que tú estipulaste con los primeros padres de la fe, a los cuales hemos recurrido para saber, para entender sabiduría, Señor. Porque, Señor, dice tu palabra, Padre, que en el consejo, Señor, de los sabios está la sabiduría, de los ancianos está la sabiduría, Padre. Te glorificamos en esta hora, Señor. Oh, Señor, yo pienso y medito, Señor. ¿Cuántos siervos tuyos te padecen, oh Dios, tienen necesidad, Señor? Andan sirviéndote, Padre, porque el pueblo así no ha sido entendido, Señor, en este tema, porque el pueblo no ha comprendido lo que tú has dicho, Señor, y viven escasez y viven pobreza, Señor, y ellos se aferran a tu fe y a tu servicio, Dios, pero, Señor, el pueblo no despierta, Señor, a la bendición, y, Señor, no han sido prosperados. El devorador ha destruido, Señor, donde ellos se paran, Padre. No ha habido fructificación, no ha habido bendición, porque ellos no han entendido, Señor, que tú pruebas, tú dices en tu palabra, y probadme ahora en esto, si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobre y abunde. Porque no hemos entendido, Señor, que tú, Señor, estás a cada uno de nosotros manifestándonos, oh Dios, que tu presencia, que tus pactos, que tus misericordias se van renovando siempre, Señor. Y por eso nos dices, probadme ahora en esto. Por eso nos instan, Señor, a que nosotros seamos partícipes de la bendición. No te quedes sin bendición, sino empieza a entender la bendición de Dios, empieza a vivir en la bendición de Dios por agradecimiento, porque lo hacemos, porque le amamos, porque lo hacemos porque Él es más grande, su honra, su proyecto es más grande, su llamado es más grande lo que Él hace por nosotros que lo que podemos nosotros pagar. ¿Cómo podremos pagarte, Señor? Pero te honramos con todo nuestro corazón y te bendecimos y te damos gloria y honra, Señor, en esta noche. Gracias por tu palabra, gracias por los conectados en el nombre de Jesús. Te bendecimos y te exaltamos, oh Dios. Amén. Aleluya. Gloria al nombre del Señor, bendito sea el nombre del Señor. Oh Dios. Damos gracias a Dios, hermanos, por los que están ahí conectados. Y fue un mensaje tremendo, hermanos, fuerte, mensaje poderoso de parte de Dios que rompió, hermanos, pensamientos de hombre, derribó, hermanos, ideas, derribó, yo sé que derribó muchas cosas, hermanos, que se anteponían, muchas paredes, muchos muros, porque ahora entendemos que esta palabra viene del Señor, dándola a nuestros mismos padres de la fe, y es por estatuto perpetuo, hermanos, y tenemos que ser obedientes, porque el Señor de esa misma forma provee a hoy a la iglesia y la sustenta, hermanos, a través de siervos con visión, porque en tu iglesia debe de haber un pastor, un siervo con visión, que tiene muchos proyectos y que quiere servir a Dios. Pero no va a poder solo si tú no lo ayudas. No va a poder solo si tú no aportas. No va a poder solo si tú no eres obediente a Dios. No va a poder solo si tú no abrazas la visión. Tienes que abrazar la visión. Tienes que abrazar al Señor. Porque el Señor es el dueño de la visión. Porque el Señor es el dueño del camino, hermanos. Porque el Señor es el dueño, hermano, de este plan de salvación. No es el hombre. Muchos de nosotros fuimos llamados, hermanos. Y somos llamados de parte del Señor, un llamado divino, precioso, hermanos, pero nos encontramos a veces con dificultades
con muchas dificultades, hermanos, por falta de conocimiento en la iglesia, hermanos, por falta de interés en el proyecto, por falta de fe en el propósito de Dios. Pero yo quiero decirte, Dios puede usarte, Dios puede hacer cosas contigo grandemente. Dios te va a usar en la vida con tu pastor, Dios te va a usar y tú vas a ser bendición para ese siervo, vas a ser bendición para esa iglesia, vas a ser bendición para el proyecto que Dios tiene que hacer en donde tú te estés congregando. Así que sé fiel a Dios, acuérdate, tienes que tener temor a Dios y pensar en Él. Cuando tú hagas todo esto, bendícele, hazlo para la gloria y honra del Señor. Amén. Dios te bendiga, hermana Lidia Estrada, hermana Cristina Romero, Dios le bendiga, Mari Salazar, Dios te bendiga. Dios bendiga también, hermanos, a mi hermana Perla, mi hermana Leti Segura, Dios te bendiga, mi hermana Elvita, Dios le bendiga, hermanos, mi hermano Alfredo, Dios le bendiga, hermanos, Dios bendiga, mi hermana Tania, Dios le bendiga también, hermanos, Dios bendiga a los que están conectados, mi hermano, mi primo, Juan Cornejo García, Dios te bendiga. Yo sé que desde Camarón nos ves, que Dios te bendiga, sigue siendo bendición. Estamos orando por ti. Mi hermana Perla, Dios te bendiga. Dice que pide oración. Amén, gloria a Dios. Es que no vi donde dice, lo estoy viendo. Espera. Cristina, ya voy a llegar. Mi hermana, Dios le bendiga. A mi hermano Panther, lo está viendo, Dios te bendiga, mi hermano. Señor te bendiga. Juan Manuel, bendiciones a la familia, amén, gloria al Señor. A veces son muchos mensajes, bendito sea el nombre del Señor. Mi hermano Sergio Hernández, que Dios te bendiga, mi hermano Sergio Hernández, pastor de Berea, que el Señor le bendiga, una bendición a mi hermano amado, Dios te guarde, bendiciones a tu familia. Mi hermana Verónica Epifanio, Dios le bendiga. Mi hermano Paul, desde allá, desde Perú, Dios te bendiga, Paul Enrique Ramos, Dios te bendiga. Seguimos orando por ti también. Yo sé que Dios tiene un plan. Daniel, Dios te bendiga, Dani. Un abrazo también. Allá está Palapa. Aleluya, gloria al Señor. Mi hermano Luis Ortega, Dios te bendiga, gloria al Señor. Mi hermana Rosita López Agüero, desde allá, desde Tijuana, Ensenada, Camalú, Dios le bendiga, hermana. Bendito sea el nombre del Señor. Amén, gloria al Señor. Mi hermano, ahora sí, mi hermano Cornejo García, pido oración por un niño que tiene cáncer desde hace 2 años. Salió bien de la operación, gracias a Dios. Bueno, vamos a estar orando por el niño. Mándanos el nombre, Juan Manuel, si puedes. Si no lo tienes, pues así. Pero si tienes el nombre, mejor para poder orar. Amén. Y lo vamos a estar llevando en oración con los guerreros de oración todos los días a las 10 de la noche. Dios bendiga a mi hermana Rosita, mi hermana Brenda. Dios te bendiga, hermana Brenda. Dios te guarde. Mi hermana Vero. Bueno, Dios les bendiga a todos. Un tema tremendo, poderoso. Les mando un abrazo con todo mi corazón, hermanos. Nos vemos el domingo, primero Dios, a las 11 de la mañana, amén. Con los temas que estamos llevando acerca de la iglesia, amén. Estamos ya en el mes de la Biblia, así que el Señor les bendiga y les guarde grandemente. No se olvide, hermanos, de los planes que ya estamos realizando. Esperamos estar pronto en presencia por allá, por la iglesia, pero ya estamos armando y estamos poniendo en plática ya con los siervos para que podamos con esta nueva normalidad tratar de trabajar. Pero si Dios dispone otra cosa, aquí estamos, seguimos aquí al pie del cañón, cumpliendo nuestro ministerio. Que Dios les bendiga grandemente. Ore por nosotros, hermanos, que Dios abra puertas, abra bendición. Y estamos confiando en Dios, amén. La gloria sea para el Señor, así que Dios les bendiga grandemente. Un saludo con todo nuestro amor, nuestro corazón, amén, amén. Dios les bendiga.